Buenos días, hermanos. Los saludo a todos en el nombre de Cristo. Esta Buen mañana día. vamos a revisar un pasaje de la Escritura muy conocido por todos. Está en Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Vamos a revisar este texto y vamos a ir desmenuzándolo para sacar de ella enseñanza muy preciosa para nuestras vidas y también para nuestro Señor Jesucristo, para conocerle más a Él. Lucas 10:25. Voy a leer primero el texto y después vamos a analizarlo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero quiero que veamos el contexto por el cual llegamos a esta parábola. Jesús estaba enviando allá en el versículo 1 de este capítulo a 70 discípulos, de dos en dos, a toda ciudad y lugar para que predicaran el Evangelio, las buenas nuevas. Así que estos discípulos salieron de dos en dos a predicar y decían, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Después, más adelante, en el versículo 17, regresan estos 70 discípulos y le dan noticia al Señor de lo que habían hecho, que los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús le decía, claro, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En el versículo 21, ante esto, que le habían informado los discípulos, Jesús se regocija en el espíritu, dice, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a los simples, ¿cierto? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiera revelar. Aquí el Señor Jesús estaba haciendo una declaración fuertísima acerca de sí mismo y del Padre, que Dios había revelado estas cosas a los niños por medio de Él, que Jesús era el mensajero, el intermediario de esta sabiduría celestial que había venido a ser revelada a los hombres, a quien Dios quisiera. Esto lo escuchó la gente, porque después en el versículo 23 dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, o sea, esto no lo escuchó toda la gente. Bienaventurados los ojos de que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Una tremenda declaración del Señor Jesucristo en estos textos. Y entonces interviene un intérprete de la ley, que parece que no le interesó para nada lo que Jesús estaba diciendo.
sino que le hace una pregunta. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, eso es lo interesante del texto, para tentar al Señor. No era una pregunta que este intérprete quería saber legítimamente la respuesta, sino que era una pregunta capciosa para ver al Señor caer en algo, atraparlo en alguna palabra, alguna frase para acusarle de herejía. Entonces, quiero que veamos quiénes eran los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley eran una clase sacerdotal en Israel de hombres instruidos en la ley. Se ocupaban de estudiar y explicar la ley al pueblo. Eran maestros versados en la ley y les gustaba mucho que los llamaran rabí. Eran expertos en la ley. Entonces, en Lucas 11, vemos aquí un diálogo entre Jesús y los fariseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús reta a los fariseos y los llama hipócritas, generación de víboras, paredes blanqueadas? Entonces, en el versículo 45 de Lucas 11, interviene un intérprete de la ley. Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? O sea, Señor, cuando usted está retando a los fariseos y a los saduceos, ¿también son para nosotros estas afrentas? Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Estos son los intérpretes de la ley, hombres que deberían ser ejemplos, ¿cierto?, para el pueblo. Jesús los acusa de ser hipócritas, igual que los fariseos. Decían y no hacían. Ahora, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No le interesaba para nada lo que Jesús había dicho, de que Jesús era portador de la verdad y que él la revelaba a quien quisiera, a los simples, y que le había negado a los sabios y entendidos. Solo quería saber cómo salvarse, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. La pregunta es buena, pero ahí dice que esa pregunta era para probar al Señor, por tentarle. Por lo tanto, no había una buena intención en esa pregunta. Y hay otro personaje que hizo la misma pregunta, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? El joven rico. El joven rico lo encontramos en Marcos 10, 17. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó. Yo entiendo aquí que tuvo compasión de él y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, y aquí estaba el error garrafal de este joven, lo que impedía que heredara la vida eterna, porque era dueño de muchos bienes. Entonces Jesús después empieza a hablar acerca del peligro de las riquezas, del amor a las riquezas. De ahí viene todo lo que Jesús dice
acerca del camello que pasa por la aguja, ¿cierto? Y el espanto de los discípulos dice, ¿y quién podrá salvarse entonces si ni un rico que tiene todos los recursos para hacerlo no puede? Es casi imposible. Entonces, el común de la gente, ¿qué pasa con ellos? Pero volviendo al intérprete de la ley, Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la ley acerca de cómo heredar la vida eterna? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el Señor, como conoce los corazones de las personas, él sabía que este intérprete era un hipócrita, que decía y no hacía, y la pregunta que le hizo era una pregunta para tentarle. En Lucas capítulo 18, en el famoso caso de la parábola del fariseo y el publicano, vemos algo muy interesante, porque este intérprete de la ley dice algo aquí, en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen que un intérprete de la ley, un experto en la ley, un enseñador, un versado, uno que su vida era ocuparse de estudiar la Torá, no iba a saber quién era su prójimo? La palabra que dice ahí que quería justificarse a sí mismo significa declararse recto, pero él queriendo declararse recto a sí mismo. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en Lucas 18, como dije, donde hay un caso similar, donde se nos aclara qué significa declararse. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto es, o sea, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes incluso, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, miraban en menos a los demás. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, como nuestro hermano Pedro Muñoz nos ha recalcado siempre. Este hombre ni siquiera oraba a Dios, oraba consigo mismo, se hablaba a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Soy un hombre justo. Esa era su justificación. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano descendió a su casa justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos, los saduceos, los intérpretes, los escribas, los sacerdotes, se enaltecían a sí mismos ante el pueblo. Esa es la realidad que el Señor conocía su corazón. Entonces, ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús aquí no lo reta como a Nicodemo, que le dice, pero tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas. No, le responde con una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Nótese que dice un hombre común y corriente, una persona de la calle, de a pie, descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó es una ciudad que está a 250 metros bajo el nivel del mar, al norte del Mar Muerto. Está bajísimo, rodeado de montañas, acantilados, y tiene muchas aguas, muchas vertientes, porque bajan de las alturas hacia esa ciudad que está en una especie como de valle. Y esta ciudad de Jericó tiene mucha importancia en el pueblo de Israel. Fue la ciudad que primero entraron los israelitas cuando cruzaron el Jordán con Josué. ¿Se acuerdan que fue la ciudad que cayeron los muros de Sí, Jericó cuando el pueblo de Israel la rodeó por 6 días y al séptimo día 7 vueltas y tocaban las trompetas y tenían que gritar fuerte? Cayeron los muros y la invadieron. De Jericó también era Rahab, la ramera, que viendo la fama de Israel que venía sobre ellos, ella prefirió hacer pacto con los espías y lo escondió y derivó a los que lo buscaban por otro lugar. Ella hizo que se salvara ella y su familia,
colocando un bordón rojo, ¿cierto?, en la ventana para que los ejércitos de Israel no le hicieran nada. Josué también maldijo la ciudad para que no fuera reconstruida, nunca más. Eliseo, el profeta, sanó las aguas de esa ciudad de Jericó, que estaban contaminadas, y él las hizo saludables, aptas para consumo. Eso permitió que crecieran muchos árboles grandes, sicomoros, que más adelante vamos a ver que este sicomoro aparece en un relato de Zaqueo, que se subió a un sicomoro para hablar con Jesús mientras pasaba, porque él era pequeño. También era de Jericó. El ciego Bartimeo también era de Jericó. Ese es un pequeño contexto de Jericó. Por eso se habla que descendía de Jerusalén a Jericó, porque estaba en bajo la ciudad. Jerusalén estaba en alto, en un monte, y Jericó estaba abajo, más abajo, incluso bajo el nivel del mar. Dice que este hombre iba descendiendo de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. La palabra griega para despojar significa que lo dejaron semidesnudo, le robaron hasta la ropa, lo hirieron. La palabra herir es en el original puño, dar de puño, puñetazos. Es decir, le dieron una paliza a este hombre y lo dejaron medio muerto. Esta palabra medio muerto nos va a servir para entender algo que viene a continuación. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. La frase pasó de largo significa dar la vuelta por el otro costado, por el lado opuesto. O sea, el sacerdote iba pasando, vio a un hombre malherido, botado en el suelo, medio muerto, y se dio la vuelta por el otro lado. Lo evadió, lo esquivó. Ahora, quiero que veamos por qué esta reacción. Vamos a estudiar un poquito acerca de los sacerdotes, qué tenían que hacer los sacerdotes, cuáles eran las cosas que no podían hacer. Y esto lo vemos en Levíticos 21. Aquí hay ordenanza acerca del sacerdocio. Dice Levíticos 21, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por sus parientes cercanos, por su madre, o por su padre, por su hijo, por su hermano, o por su hermana, podrán hacerlo, dice. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni roerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas se encendían para Jehová, y el pan de Dios ofrecen, por tanto serán santos. Claro, el sacerdote y también los levitas, que cita después, su labor era administrar lo que el pueblo le traía como ofrenda a Dios. Por lo tanto, tenían que estar santos, puros, limpios, para poder ser intermediarios entre el pueblo y Dios en cuanto a las ofrendas, los sacrificios, incluso hasta los diezmos. No podían casarse con una mujer infame, ramera, o con mujer divorciada, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque yo soy Jehová que os santifico. Incluso ni la hija del sacerdote podía hacer cualquier cosa. No podía fornicar ni hacerse prostituta, dice, porque a su padre deshonra. Quemada será al fuego. Más abajo dice que tenía que ser sin defecto. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo. O sea, yo no podría ser sacerdote. Con este tiritón en el ojo no podría. O que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Así que, ¿cómo eran de aspecto los sacerdotes y los levitas? Eran hombres regios, elegantes, de buen parecer. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene estas cualidades? Se corrompe. Lo que pasó con Satanás, ¿cierto? Era perfecto, era hermoso, y se corrompió a sí mismo. La labor del sacerdote era ministrar las cosas sagradas que el pueblo traía para que fueran justificados y perdonados sus pecados delante de Dios. Por lo tanto, tenían que ser santos, apartados, escogidos, perfectos. Entonces, este sacerdote iba pasando por el camino y vio a un hombre medio muerto. Probablemente pensó que estaba muerto.
Y como el sacerdote decía que no podía tocar muertos, para no contaminarse, pasó de largo. Pero este sacerdote podía haber obviado ese mandamiento de la ley y haber aplicado misericordia. Misericordia quiero, dice, o sea, y sacrificio, más que holocausto. Pero dice que pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El Levítico 21 se aplica lo mismo a los levitas, que también eran sacerdotes, pero un rango un poco inferior a los otros sacerdotes, eran como los asistentes de los sacerdotes, pero también eran sacerdotes, también tenían deberes y obligaciones que hacer. También pasó de largo. Las dos personas aptas, idóneas para haber asistido a este hombre botado en el camino, herido y medio muerto, lo vieron y no hicieron nada. El sacerdote y un levita. Y aquí Jesús va a hacer un contraste, pero tremendo, para explicarle a este intérprete de la ley quién es tu prójimo. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Samaritano. Vamos a ver quiénes eran los samaritanos para entender este contraste que hace Jesús entre este hombre samaritano y los sacerdotes y los levitas. Los samaritanos fueron traídos por un rey asirio a Israel, a Samaria, cuando Dios castigó a Israel por su desobediencia y rebeldía e idolatría. Y usó a este rey para llevarlos cautivos a Siria y aprovechó de traer asirios y poblar este pueblo que había quedado vacío de judíos y trajo gente extranjera a morar en Israel. Esos son los samaritanos. Básicamente los samaritanos son extranjeros viviendo en Israel. Los orígenes los podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 16. Ahí pueden ver la historia bien completa. Yo voy a hacer un extracto. Primera de Reyes 16, 24, por ejemplo. Todo partió con Omri, un rey de Israel, que compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Semer, Samar, Samaria. De ahí derivó Samaria. Semer era el dueño de ese territorio. Y Omri le compró este terreno a esta persona y le llamó Samaria. Este rey era malo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después su hijo Acab fue peor que su papá, reinó en Samaria 22 años, hizo de Samaria la capital de Israel del norte, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Después esto lo vamos a entender cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Acab hizo un templo en Samaria, dedicado a el dios Baal. También dice que hizo una imagen de Acera, también diosa asiria, y le rendían culto. Pero ocurrió que esta gente no conocía la ley de Dios, y Dios hizo algo con ellos, que lo vemos en 2 de Reyes 17, versículo 41. Dice que esta gente que llegaron a Israel traían sus propios dioses, por lo tanto adoraban a dioses ajenos que Dios le había dicho a Israel que no cayeran en la idolatría de los países vecinos. Entonces dice 2 de Reyes 17, 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Selbarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conoce la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria? Dice, mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, que habían sido llevados cautivos a Asiria, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero miren lo que pasó. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho lo de Samaria.
cada nación en su ciudad donde habitaba. Y dice el versículo 33, también a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, tenían una adoración dual, adoraban a sus propios dioses y a la vez adoraban a Jehová, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni teman a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Esos son los samaritanos, más o menos tengan una idea. Eran odiados por los judíos. En el periodo en que empezó la reconstrucción en tiempos de Nehemías, pueden leer que los samaritanos se oponían a que vinieran a reconstruir el templo. Le pusieron problemas a Nehemías en la reconstrucción. Entonces es evidente por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos y viceversa. Los samaritanos también odiaban a los judíos. Incluso ellos se creían dueños de esa parte, de Samaria. A tal punto que más adelante vamos a ver que ellos decían que eran descendientes de Jacob. Se inventaron una genealogía judía. Miren, en Lucas 9, 51, 56, aquí hay un incidente entre los discípulos y los samaritanos. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, aquí está hablando de Jesús, antes de partir a Jerusalén a ser muerto, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro es una frase que significa que tomó una decisión. Sí, voy a ir a Jerusalén. Eso voy a hacer. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, los samaritanos vieron a unos judíos que venían caminando hacia ellos y los vieron como que iban preparados para ir a Jerusalén. O sea, esta gente no es de acá. Son judíos que van a Jerusalén. No, 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 no. No entren aquí. Pasen de largo. De hecho, los judíos cuando tenían que ir de Jerusalén, por ejemplo, a Nazaret, a Galilea, antes estaba Samaria. Y ellos, en vez de pasar por el medio, directo, hacia Galilea, rodeaban Galilea para no toparse con los samaritanos. Y mire la reacción de los discípulos. Viendo esto sus discípulos, o sea, que no lo dejaron pasar por ahí, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Que les caiga fuego del cielo a estos samaritanos por no dejarnos pasar, dijeron. Entonces, volviéndose a él, les dijo, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cómo se les ocurre querer matar a esa gente? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, que no era samaritana. Hasta los discípulos estaban contaminados con esta odiosidad hacia los samaritanos. El gran texto que habla de los samaritanos y que también nos ayuda a entender esta odiosidad judío-samaria está en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Es un relato largo, es casi un capítulo que le dedica Juan a este evento. Una mujer que habló con el Señor largamente, un privilegio enorme. Dice Juan 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús se bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ven? Pero para ir a Galilea tenían que pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, y aquí viene, ¿ves? Todo lo que yo acabo de decir, aquí se va a ver evidente. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo, pensando lógicamente, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y aquí está lo que yo le decía. Les habían inculcado a los samaritanos que eran descendientes de Jacob, pero como conocemos la historia, sabemos que los samaritanos vinieron porque un rey asirio invadió Israel, se llevó cautivo a los judíos y puso gente en su lugar de Asiria, gente que no conocía la ley de Dios, por lo tanto Dios les mandó leones hasta que le mandaron a un rabino para que le enseñara la ley. Pero la gente igual seguían adorando a Jehová y a sus dioses. A tal punto que incluso hicieron hasta un templo dedicado a Baal. Varios templos, en realidad dice que las alturas donde podían hacían templos a diferentes dioses. Tenían un panteón de dioses. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron en él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Más adelante vemos que Jesús le dice que llame a su marido, y ella le dice que no tenga marido. Entonces Jesús como profeta le dice que ella ha tenido 5 maridos, y el que tiene ahora no es su marido. Y esto asombró a la mujer. Este hombre conoce mi vida. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí vemos una disputa entre los samaritanos y los judíos acerca de los templos que ellos habían erigido. Los samaritanos habían levantado un templo en Gerizim, un monte, que decían que ese era el monte verdadero. Pero los judíos decían, no, el monte verdadero está acá en Jerusalén, el templo de Salomón. Jesús en realidad no entró en esta disputa. Mire lo que le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, sea en Gerizim, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Da lo mismo, le dijo Jesús, no va a haber ningún templo más adelante, ni aquí ni en Jerusalén. Pero le advierte así que vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes están equivocados en su adoración. Ustedes adoran un ídolo, un dios falso. Balaam, Acera, son dioses falsos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Porque la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, es decir, no por medio de templos físicos, no por edificios de piedra. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los samaritanos igual tenían varias doctrinas, más o menos común a los judíos, pero también otras que eran diametralmente opuestas. Y una de ellas era de que ellos esperaban al Mesías, esperaban un Mesías, con otro nombre, pero al Mesías. Entonces la mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué tremendo, hermano. La mujer le dijo así como, sí, sí, puede ser lo que estás hablando, pero ¿sabes qué? Cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas las cosas. Él nos va a explicar bien cómo es el asunto. Él nos va a declarar todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que está contigo hablando ahora, el que te está explicando estas cosas, yo soy. Y en ese instante llegan los discípulos y dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Claro, pues si vieron Jesús hablando con una samaritana, y recién querían que cayera fuego sobre ellas para destruirlo, para consumirlo, dice el texto. Y ahora viene el Señor hablando con una mujer samaritana. Pero ellos no se atrevieron a decirle nada, ni preguntarle, ni decirle que hablas con ella. Y bueno, como saben la historia, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y les dijo, ¿será este el Cristo? Y se convirtió mucha gente. Quiero resaltar que dice que Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Tengo que pasar por Samaria, dijo Jesús cuando iba a Galilea. ¿Por qué? Porque tenía pueblo ahí, tenía creyentes. Esta mujer y mucho pueblo que creyó en Jesucristo. Por el testimonio de la mujer y después por las palabras de mismo Jesús, porque dice que se quedó 2 días ahí en Samaria, o en esa aldea de samaritanos. Entonces aquí se cumple lo que Jesús dijo, que Él venía a salvar vidas, no a perderlas.
con esta explicación que les he dado de los samaritanos, podemos entender por qué Jesús usa a un samaritano de contraparte entre un sacerdote y un levita judío, que viendo a un hombre botado en el suelo, casi muerto, desnudo, con herida, usa a un samaritano, odiado por el pueblo judío, extranjero. El ciego que volvió a darle gracias al Señor, dice que era samaritano. Y Jesús dice, ¿y dónde están los demás, los otros 9 ciegos que fueron sanados? Que solo vino este extranjero, ¿cierto? Le llama extranjero. El Señor Jesús estaba correctamente aplicando la palabra extranjero a los samaritanos, porque eso eran extranjeros, asirios, que habían sido insertados en Israel. Volviendo a Lucas 10, la parábola, dice que este hombre lo vio, iba de camino, vino cerca de él, o sea, no lo evadió, no se fue por el lado opuesto. Dice que viéndole fue movido a misericordia. Se conmovió verlo ahí botado en el suelo, todo herido, desnudo, casi muerto, agonizando probablemente. El texto griego dice que una palabra que significa casi por casualidad. Iba pasando por ahí un samaritano. Así como que no quiere la cosa, iba pasando un samaritano y ve al hombre herido, lo ve y se mueve en misericordia. Le da lástima verlo ahí botado, todo malherido, maltrecho, inconsciente, casi muerto. Se acerca, se baja de su cabalgadura y afortunadamente dice que este hombre vendó sus heridas echándole aceite y vino. Es decir, justo una persona que sabía primeros auxilios, una persona que sabía sanar, curar heridas. Y miren aquí lo que dice después, y poniéndole en su cabalgadura, lo subió a su caballo y él quedó abajo. Iba él a pie llevando a este herido sobre su caballo. Miren, a veces en estos tiempos, medio complicados, a veces pasa de que asaltan a alguien y lo dejan medio herido, apuñalado, y alguien viene, lo toma y hace parar un vehículo. Ayúdeme, tengo un herido para llevarlo al hospital. El que va manejando el vehículo piensa, no, pero es que me va a dejar manchado el auto con sangre. No, pasa de largo. Pero alguno lo sube, no importa, después limpio, dice. Después limpiaré las manchas. Pero hay gente que hace otra cosa. Lo llevan al hospital, esperen que se baje el herido con el acompañante y se van. ¿Por qué? Porque después llega la policía y le preguntan dónde lo encontró, por qué lo subió arriba del auto. Incluso muchas veces hasta puede que quede como sospechoso de que él fue que lo asaltó, o bien después tiene que ir al tribunal a dar explicaciones. Entonces la gente para ahorrarse esos trámites, mejor prefieren dejarlo en el hospital y irse, para no tener problemas después de ser testigo y todas esas cosas. Pero este hombre, miren lo que hizo. Lo subió a su cabalgadura, no importando que le manchara con sangre el caballo y la cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón es como un hotel, un hostal. Él lo acompañó, se quedó con él la noche o el día. Y no solo un día, dice, versículo 35, dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Puede que haya estado con él 1 o 2 días. Notable. Hizo más de lo que tenía que hacer. Sacó 2 denarios. Los denarios era como el sueldo de un día de un trabajador, de un jornalero. Se lo dio al mesonero. Toma, cuídamele. Toma, aquí tienes más dinero para que lo siga atendiendo, por favor, mientras yo no estoy. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ya sacó de su bolsillo dinero para costear los gastos de la curación y recuperación de este hombre mal herido. ¿Cómo creen ustedes que se sentía este intérprete de la ley al ver la actitud de este samaritano? Que los sacerdotes que debían haber hecho eso y los levitas que tenían por misión esto mismo, de cuidar a la gente, de ayudarlos, de aconsejarlos, de guiarlos para que no cometieran errores en su administración a Dios, pasaron de largo y no hicieron nada. Y este hombre, un samaritano que era enemigo de Israel, odiado por el pueblo judío, hizo más que todos esos dos juntos. Yo le pagaré todo cuando regrese.
cuídamelo, cuídame a este hombre. Y Jesús viene y le pregunta al final, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo que no haces, ni tú, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni los saduceos, ni los escribas, haz tú lo mismo. Haz lo que hizo este samaritano. Cuando veas una persona malherida, medio muerta en el camino, no pases de largo. Acércate, venda sus heridas, échale aceite, vino, ponlo en tu cabalgadura, llévalo al mesón, cuídalo, págale los costos de su recuperación. Ese es ser un buen prójimo. La palabra prójimo significa cercano o vecino. ¿Quién es mi prójimo? Mi cercano. Nosotros los casados. Mi prójimo es mi esposa. La esposa, mi prójimo es mi esposo. Los hijos, mi prójimo son mis padres, mis hermanos. Yo como jefe de un hogar, mi prójimo son mis vecinos, el de al lado, el del otro lado, el de atrás, el del frente. Esos son mis prójimos. Cuando yo ando en la calle, mi prójimo es el que pasa por el lado mío. Cuando voy en la micro, mi prójimo es el que se sienta a mi lado. ¿Cuántas veces nosotros hemos andado en micro, en bus, en el metro, se sienta al lado mío y yo estoy con él 1 o 2 horas, depende del viaje, y no cruzamos ni una sola palabra, cada uno en su mundo? Cada uno se baja y nunca más lo vemos. No estoy diciendo que entablemos conversación con toda la gente, pero es para graficar más o menos cómo el mundo ahora de individualista que no mira hacia adelante, ¿no? Igual que los caballos que le daban los ojos para que no vea ningún lado, solo hacia adelante. Esa es la tremenda enseñanza que le da Jesús a este intérprete de la ley, que no sabía quién era su prójimo. Aquí Jesús le da a este hombre 2 enseñanzas grandes. Primero, le enseña quién es el prójimo, su cercano, su más cercano. Y también le enseña otra cosa, que vamos a verlo en Juan 8. Juan 8, cuando Jesús le dice a los fariseos y a los judíos que son hijos del diablo, obviamente se ofenden, decía que los samaritanos eran odiados y una de las mayores ofensas que le podía hacer un judío a otro era llamarlo samaritano. Tú eres un samaritano. Y para agravar la ofensa, endemoniado. Eres un samaritano endemoniado. Era como la ofensa esta, la raca, fato, necio, que iba acompañado de un escupitajo al suelo. Eran ofensas que tenían los judíos. Y el Señor fue considerado samaritano. En Juan 8, 48 leemos, cuando Jesús les acusa a los judíos de ser hijos del diablo, de Satanás, ellos le dicen, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eres un samaritano endemoniado. O sea, le dijeron una de las ofensas más grandes que le puede decir un judío a otro. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Noten que Jesús no dice, yo no soy samaritano. Jesús no se ofendió porque le dijeron samaritano, sino que se ofendió porque le dijeron que tenía demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, ¿eh? Abraham murió de los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Qué te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que eres? Y le había dicho varias veces, claramente, yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, por vuestro Padre, a quien ustedes llaman Dios. Entonces Jesús, con la palabra del buen samaritano, le enseña a este intérprete de la ley quién es su prójimo, pero a la vez le dice que el buen samaritano es Jesús mismo, no solo con él, sino con los judíos y con todo el mundo. Jesús nos vio a la vera del camino, heridos, maltrechos, desnudos, medio muertos, nos miró, se acercó a nosotros, se compadeció de nosotros, nos tomó, nos curó nuestras heridas, nos llevó a un hostal, al mesón, y nos dejó a recaudo para que nos
curáramos de nuestras heridas. Nosotros tuvimos la suerte en Dios de tener al mejor doctor, al mejor curador de las heridas. Se movió a misericordia, nos tomó, no le importó nuestra condición, sino que nos perdonó nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Jesús aquí le estaba predicando el Evangelio a este hombre. Y sin quererlo, este texto nos remite una vez más a Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Samaritano le decían. Comilón y bebedor, que se juntaba con publicanos y pecadores. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús los dolores los tomó como propios. Este samaritano tomó como propios los dolores de ese hombre botado en el suelo y lo ayudó. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se portó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso, hermano, quería darles a conocer por medio de esta parábola, una hermosa parábola del Señor, un hermoso evento en el cual el Señor contrasta la actitud negativa y poco humana, indolente de los sacerdotes y de los levitas, en contraste contra un hombre que debió, o por así decirlo, no tenía por qué haber hecho eso con un enemigo suyo incluso, pero fue movido a misericordia. Dice Zacarías capítulo 7, y con esto concluyo, Zacarías 7:8. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová a los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y aquí viene la actitud de los sacerdotes y los levitas. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pusieron su corazón como diamante, duro, indolente ante los problemas de los demás, sus enfermedades, o incluso una persona asaltada, y creían que adoraban a Dios, que lo estaban haciendo bien. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Decían, pero no hacían. Eran hipócritas. Ese es el aporte de los sacerdotes a la humanidad, dice Jeremías, la hipocresía. La hipocresía viene de los sacerdotes, dice Jeremías. Entonces Jesús, para explicarle a este hombre quién era el prójimo, usó a la persona más contrastante que pudo encontrar, samaritano. Yo creo que este hombre, a este intérprete de la ley, le quedó clarísimo lo que Jesús le estaba diciendo. No sabemos qué pasó con él después, qué habrá pasado con él, si se convirtió, si no, si quedó, si siguió igual, si no le hicieron mella las palabras del Señor, no sabemos. Pero para nosotros sí, esta palabra del buen samaritano es juntamente con la ley de la milla, ¿cierto? El poner la mejilla, el amar al enemigo y el amor al prójimo, son los principios fundamentales de nuestra ética, nuestra moral como cristianos ante el mundo, ante los demás. Es, en definitiva, la ley de Cristo. Como dijo el pastor, que debemos soportar y tolerar y perdonar a los débiles, a mi prójimo. No importa quién sea, no importa los gastos que impliquen de mi parte, soportar, perdonar, sostener, ayudar, curar, acompañar. Eso es lo que nos pide el Señor. Amén, hermanos.
Pastor, si quiere agregar algo más en su comentario, le escuchamos. Muy bien dice el hermano, ¿no? Estos extranjeros que llegaron ahí fueron sirios que fueron traídos al territorio y se les enseñaba la ley de Jehová por medio de sacerdotes para que los leones no los mataran. Y Dios había enviado. Así que ellos conocieron a Dios, pero adoraban no en el monte oficial de Jerusalén. En Gerizim es un monte de la bendición que está cerca del pozo de Jacob. Ustedes en Google Earth pueden buscar el pozo Jacob y hay dos montes. En uno de ellos hay una ruina antigua de un templo samaritano, o sea, donde ellos dicen que estaba el templo oficial. Hay una disputa. Si ellos están equivocados en ese sentido, sí, Jerusalén fue siempre el templo que Dios cogió. Ellos tienen ese error. Pero aún así Jesús, ¿no? Con la mujer del pozo tuvo deferencia de hablar con ella, porque para Cristo o estaba cayendo el esquema de la diferencia entre los pueblos, ¿no? Porque después el mismo Señor Jesucristo enseña por medio de Pablo y los apóstoles que en el tiempo, antes que nosotros creyéramos a Dios, los gentiles, dice, estábamos sin Cristo, dice, alejados de la República de Israel, extranjeros los pactos y las promesas, no teníamos ninguna bendición que nos cayera, sin esperanza y sin Dios en este mundo, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y empieza a anunciar esta cercanía de esto a la mujer cuando le dice, llegará la hora en que adoraremos al Padre, ni en este monte, ni en el de Jerusalén, sino que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, es decir, por la fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, ahora estamos en paz con Él y ya no somos extranjeros, somos pueblo de Dios, por haber creído al Evangelio de Cristo. Eso, hermano, nada más, gracias.